Buenas, mi nombre es Yap Morosoli y yo resolveré el problema número uno, el cual nos indica que una compañía telefónica ha determinado que el tiempo de duración de las llamadas realizadas mensualmente por sus clientes, medido en minutos, sigue una distribución normal de media 100 y desviación estándar 25. Nos pide que iden- indique la variable y los parámetros que corresponden a la variable definida. Disculpen, calcule la probabilidad que el cliente dure menos de 2 horas en llamadas. Calcule cuál es la probabilidad de que un cliente dure entre 80 y 100 minutos. Luego, la empresa decide iniciar una campaña para premiar a aquellos clientes que acumulen en llamadas como mínimo 3 horas. ¿Qué porcentaje de usuarios se beneficiarían de dicha campaña? Y pe- luego, ¿cuál debe ser el tiempo mínimo para estar en el 23% de los clientes que duren más en las llamadas telefónicas? Y por último, ¿cuál debe ser el tiempo máximo para estar en el 30% de clientes que duran menos llamadas telefónicas? La variable, en este caso que estamos analizando, es el tiempo de duración de la llamada en minutos. Como el problema nos dice que sigue una distribución normal, identificamos dos parámetros: la media, que es el valor promedio del tiempo de las llamadas, y la desviación estándar, que nos indica cuánto varían los tiempos de llamada con respecto a la media. Luego, la B nos pide la probabilidad de que un cliente dure menos de 2 horas en llamada. Para responder esta pregunta, primero convertimos los minutos en un valor dentro de la distribución normal estándar, o sea, 120 minutos. Esto se hace con una fórmula que nos permite calcular un valor llamado Z, que representa cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor que buscamos, por encima o por debajo de la media. Luego buscamos ese valor en la tabla de distribución normal, que nos da la probabilidad acumulada hasta ese punto. El resultado nos dice que aproximadamente 79% de los clientes habla por teléfono menos de 2 horas al mes. Luego, la C nos pide la probabilidad de que un cliente dure entre 80 a 110 minutos. Aquí queremos saber qué porcentaje de clientes hablan entre 80 y 110 minutos, como indiqué. Para calcularlo, convertimos ambos valores en la escala de distribución normal, normal estándar, utilizando la misma fórmula que mencionamos anteriormente. Luego buscamos en la tabla la probabilidad acumulada para cada valor y restamos las probabilidades obtenidas. Esto nos da el porcentaje de clientes que hablan por teléfono dentro de ese rango de minutos, que es aproximadamente el 44%. Por consiguiente, tenemos la D, que nos pide el porcentaje de clientes con más de 3 horas en llamada. En esta pregunta, como digo, nos piden el porcentaje de clientes que superan las 3 horas de llamadas. Como antes, primero convertimos este tiempo en la escala de distribución normal estándar, 180 minutos. Eh, Después buscamos en la tabla el valor correspondiente, que como indiqué serían los 180, y restamos esa probabilidad de 1, ya que queremos la parte de la distribución que está por encima de ese punto.
El resultado nos dice que solo un porcentaje muy pequeño de los clientes, menos del 1%, habla más de 3 horas al mes. Luego, la E, aquí nos preguntan cuál es el tiempo mínimo que un cliente debe hablar para estar dentro del 23% de los clientes que más llaman. Para resolverlo, buscamos en la tabla la distribución normal, el valor de Z, que corresponde al 77% de la distribución acumulada, ya que eso nos deja el 23% en la parte superior. Luego usamos la fórmula inversa de estandarización para convertir ese valor a la escala original de los minutos. El resultado nos dice que un cliente debe hablar aproximadamente 118 minutos o más para estar en ese grupo. Luego, por último, la última pregunta nos pide el tiempo máximo que un cliente puede hablar para estar dentro del 30% de los que menos llaman. Buscamos en la tabla de distribución normal el valor de Z que corresponde al 30% de la distribución acumulada. Luego usamos la misma fórmula inversa de antes para convertir ese valor en minutos. El resultado nos indica que el tiempo máximo para estar en el grupo de los clientes que menos llaman es aproximadamente 87 minutos. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Julio Rodrigo Castrilario y el día de hoy les voy a hablar sobre el problema de resolución del ejercicio número 3. El ejercicio nos dice que el dueño de la empresa Yogurt Free Life desea estimar el porcentaje de personas en Lima que consumen su producto. En la letra A nos dicen que si en una muestra de 550 personas seleccionadas aleatoriamente en la ciudad de Lima, el 40% de ellas manifestó que consumen dicho producto. Obtenga un intervalo de confianza para la proporción de personas que consumen dicho producto con un 96% de confianza. En la B nos dice que calculemos el tamaño de la muestra para estimar la proporción de personas que consumen dicho producto con un error máximo del 2,5% y un nivel de confianza del 98%, utilizando la proporción de 0,40. Para la resolución, en la letra A primero sacamos los datos de la información proporcionada. El tamaño de la muestra que nos menciona que es 550, la proporción de la muestra que es igual a 0,40 o el 40% y el nivel de confianza del 96%. Acá usamos la fórmula para ir al percentil, que sería 1 menos alfa igual a 0,96. Y entonces alfa sería 0,04 porque es lo que le falta a 0,96 para llegar a 1. Luego z1 menos alfa medios. Operaríamos acá y nos saldría que z es 0,980. Y usamos la fórmula del percentil en Excel y nos saldría 2,05. Ahora vamos a utilizar la fórmula para el intervalo de confianza. Proporción más menos z1 menos alfa medios, raíz de la proporción, 1 menos la proporción entre la muestra. Entonces reemplazaríamos y nos saldría que 0,40 más menos 2,05 raíz de 0,40 por 1 menos 0,40 entre 550. Operaríamos esto y nos saldría que 0,40 más menos 2,05 por 0,02088. Luego esto también operaríamos y nos saldría que 0,40 más menos 0,0428. Entonces llegaríamos a la conclusión que con un 96% de confianza el porcentaje de personas que viven en Lima y que consumen el yogur Free Life está entre el 35,72% y el 44,28%. Ahora para pasar a la letra B, haremos lo mismo que la letra A. Primero sacaremos toda la información proporcionada, el nivel de confianza, la proporción estimada y el error máximo. Acá para el nivel de confianza igualmente sacamos el percentil. 1 menos alfa igual a 0,98, alfa sería 0,02 y z1 menos alfa entre 2 saldría que z 0,990. Operaríamos esto en Excel, en la fórmula de percentil nos saldría 2,33.
Ahora usaríamos la fórmula del tamaño de la muestra, a z1 al cuadrado menos alfa medios por sigma al cuadrado sobre e al cuadrado. 2,33 al cuadrado por 0,40 por 0,60 sobre 0,025 al cuadrado. Operaríamos todo esto y nos saldría 1,303 entre 0,0006625. Nos daría el resultado un aproximado de 2084,8. Eso quiere decir que el tamaño necesario de la muestra es aproximadamente de 2085 personas. Eso sería todo. Profesor, soy Marco Benjamín Ciano Montero. Me encuentro haciendo el problema número 5, el cual nos comenta que la ONG Mundo Joven realiza un estudio sobre el tiempo promedio en horas de los estudiantes universitarios pasan en redes sociales por un día. Desde ya te están diciendo que es un problema de cálculo de medias y se toma una muestra en la Universidad A y Universidad B, siendo estos los datos principales, ¿no? Y que nos piden calcular el intervalo al 96% de confianza para la diferencia media de tiempo que pasan en redes sociales por día entre dos universidades, ¿no? O sea, nos explican que tenemos que sacar un intervalo de confianza para la diferencia media. Según los límites obtenidos en su intervalo, ¿qué relación se observa entre los tiempos promedios? Bueno, primeramente tenemos que calcular los datos, tenemos que definir los datos de la información proporcionada, siendo estos los datos de observación individual de cada uno, tanto de A como de B, y debemos calcular el número de los mismos para tener la cantidad de datos tanto de A como de B. Y bueno, estos datos, pues llevarlos al cálculo de la media para la desviación estándar, siendo la fórmula de la desviación estándar como la media muestral es igual a la suma de todos los valores de la muestra entre la cantidad total de valores de la muestra. Tanto de A para B, pues tan de A sería 2,3 y para B sería 2,83. Continuando con la resolución, pues tenemos que calcular la desviación estándar de cada grupo para poder llegar al cálculo del error estándar, pero antes de eso también tenemos pues calcular la diferencia de medias, ¿no? Que la diferencia de medias pues sería simplemente restando las medias de la desviación estándar de cada uno, ¿no? Pero en orden que sería de A menos B, dando como resultado menos 0,53. Y después para el cálculo de la desviación estándar de cada grupo, esto pues se hace en Excel con las fórmulas que usted nos comentó, que nos enseñó, eh, dando la sumatoria, la desviación estándar de la muestra, pues es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia elevada al cuadrado entre los grados de libertad. Que bueno, ya teniendo estos datos, pues dados por el Excel, por el percentil, eh, tenemos que los cálculos de la desviación estándar de la muestra A y tanto de la muestra B son de 0,658 y 0,463. Con esto dado, podemos calcular el error del estándar, que es simplemente el error del estándar sería igual a la raíz cuadrada de la desviación estándar al cuadrado entre el número de datos obtenidos desde del primer ejemplo, ¿no? El número de datos tanto de 10 como de 12. Y aquí tenemos que 0,658 al cuadrado sería 4.489. Y lo mismo para la media muestral del B, que sería 2.401, dando como resultado 0,04489 más 0,02001. Todo esto a la raíz cuadrada y da 0,255 en el error estándar, ¿no? Y ahora pues tenemos para calcular la desviación, perdón, el cálculo de intervalo de confianza, pues tenemos que encontrar el valor crítico, que simplemente pues el valor crítico sería la desviación estándar salto del proceso anterior entre el mismo proceso anterior, pero la gran diferencia es que aquí es el número de muestras menos uno. O sea, si en el caso de acá era de 10 y 12, en este caso sería menos uno, 9 y 11. Y bueno, tendríamos prácticamente los mismos datos, únicamente que se cambia ese valor, que sería el menos uno, dando como resultado que el valor crítico para en un 96% de confianza, pues sería 16,2. Y dando pues el valor crítico para el nivel de confianza del 96%, pues tenemos que tener con una diferencia, con un valor crítico, claro, de 17 y confianza en 96, pues tendríamos que sería 2,12 en total. Y ahora sí, con todos estos datos, pues podemos obtener el cálculo del intervalo de confianza, el cual nos dice que es
la media muestral de cada uno de A de B, más menos T, que ya que lo acabamos de sacar, que es 2.12, por eh, el error estándar, que siempre es considerado, siempre necesita ser considerado. Bueno, esto lo colocamos en computadora, en calculadora, y nos da que el intervalo de confianza sería un rango de -1.6, -0.008. Al principio de la pregunta, pues nos dice, según los límites obtenidos de su intervalo, ¿qué relación se observa entre los tiempos promedios? Y la relación podemos obtener que el intervalo de confianza del 96% con diferencia de medias, bueno, lo obtenemos que es de 16, de 0, no, -1.06, -0.008, dando como resultado que el intervalo sería negativo y los estudiantes de la Universidad B, como anteriormente lo hemos comentado, usan más las redes sociales. Y dando este valor como un poco más cerca de cero, significaría que la diferencia podría ser mínima en la práctica. No existe tanta diferencia, pero sí existe. ¿Qué tal? Soy la alumna Yanela Prina Podicosi del curso de Estadística Descriptiva e Inferencial y yo les voy a hablar del problema número 7, el cual sostiene que la proporción de clientes que prefieren café expreso es mayor en hombres que en mujeres. Eso es lo que afirma el gerente de la empresa Ventus, el cual nos da dos muestras independientes y un intervalo de confianza del 97%. Nosotros tenemos que averiguar si lo que sostiene el cliente es cierto. La diferencia verdadera de proporciones que prefiere el café expreso, ¿cuál será? Acompáñame. Para comenzar con el ejercicio, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos. Nosotros vamos a utilizar la fórmula de intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, el cual nos da ciertos signos. P sería la proporción muestral, Z es el valor crítico, el cual es 2.17 según la tabla estadística y depende del nivel de confianza, el cual es 97%. Asimismo, también tenemos el tamaño de la muestra. Pero, ¿qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza se obtiene en base a las muestras. Calculamos el intervalo, el cual nos da un rango en el cual está indicado el valor real y total de la población. Sigamos. Teniendo en cuenta los datos del ejercicio, lo primero que vamos a hacer es calcular las proporciones muestrales, las cuales nos dice qué fracción de cada grupo prefiere el café expreso. Justamente esto sería la división entre los que prefieren el café expreso entre el tamaño de la misma muestra. En los hombres, justamente sería la división entre 220 entre 400. Y la proporción de los hombres sería 0.55. En la proporción muestral en mujeres sería 100 entre 300, lo que nos da aproximadamente 0.3333. Ahora nos vamos a la diferencia de proporciones muestrales, que sería los resultados. 0.55 menos 0.3333 nos da como resultado 0.2167. El siguiente paso en el ejercicio es calcular el error estándar, el cual nos dice cuánta variabilidad puede haber en los resultados de nuestras muestras. Para ello, nosotros ya hemos calculado las proporciones muestrales en hombres y mujeres. También tenemos ya los datos de los tamaños muestrales en hombres y mujeres. Entonces, reemplazamos todos esos datos en la parte de la fórmula del intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, la cual es la que vemos que está ahí en la de la raíz. Reemplazamos los datos y obtenemos aproximadamente en la fórmula el error estándar, que es 0.0369. Ya estamos por finalizar el ejercicio. Ahora vamos a calcular el margen de error. Nosotros ya teníamos el error estándar, que es 0.0369, y lo vamos a multiplicar ahora por z, que es 2.17, como ya sabíamos. Esto nos da como resultado el margen de error 0.0801. Este margen de error lo vamos a utilizar para calcular los límites del intervalo. El límite inferior va a ser una resta, el cual es la diferencia de proporciones, el cual es 0.2167 menos el margen de error. Esto nos da como resultado 0.1366. Ahora, el límite superior es una suma, que es la diferencia de proporciones, 0.2167 más
el margen de error. Eso nos da como resultado 0.2968. Este es nuestro intervalo de confianza. Nuestro intervalo de confianza es positivo. Entonces podemos decir con un 97% de confianza que sí se cumple lo que se sostiene por el gerente. Los hombres prefieren más el café que las mujeres. Entonces, con este ejercicio hemos aprendido cómo se usa la fórmula de intervalo de confianza para la diferencia de proporciones y también a interpretar. Nos vemos en la siguiente.